Ellos son oprimidos por demonios y ellos no tienen defensas, como leímos ahí, para hacerle frente a esto. En el occidente ha habido un incremento alarmante en el número de suicidios en la adolescencia. En los Estados Unidos, de 1952 a 1992, la incidencia de suicidios entre los adolescentes y jóvenes adultos casi se ha triplicado. Entonces, presiones, es el caso 3, la forma 3 en la que los espíritus inmundos entran, presiones al principio de la niñez. ¿Ok? Y voy a decir algo acá. Ya como uno como adulto, ¿verdad? Yo sé que hay gente que lo hace con buenas intenciones y de todo y quizás pueda funcionar, pero la cura no es tanto ya uno adulto ir y que le hagan una regresión y que le recorran toda la vida desde la niñez, no, es orar a Dios para que Él en su omnipotencia y omnisciencia sane el momento en el que durante la niñez uno fue ministrado. Nosotros no tenemos el permiso ni debemos entrar en procesos de regresión para ver cómo llegamos al punto y ahí sanar. No. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, te pido que tú que conoces todo, entres al momento donde hubo esta puerta que se abrió y sanes y me hagas libre. Punto. Los detalles se los dejamos a Dios, que Él sea el que opere en nuestras vidas. Cuidado con pasarnos a usar otras técnicas que no son bíblicas, ¿sí? Y muchas veces tenemos actitudes, sí, tenemos tendencias, sí, que son producto de algo que sucedió en algún momento. ¿Qué hacemos entonces? Oremos a Dios. Y digámosle, Señor, si lo que estoy viviendo ahorita es producto de algo que pasó en mi niñez, Señor, sáname. Yo sé que tú tienes el poder. Hubo el caso de un muchacho, hijo de pastor, que tenía un tartamudeo bastante grave y hicieron un culto de milagros y sanidades. Y los que ministraban primero fueron presentados por este muchacho que tartamudeaba y ellos se volvieron hacia el muchacho y le dice, ¿te gustaría que el Señor te sane? Y él le responde que sí. Ellos le imponen las manos y hacen esta oración, Señor, te pido que recorras la vida de este joven. Y tú que lo conoces todo, Señor, tú que sabes el momento en el que haya pasado lo que haya pasado, que haya producido esto en él, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. Sin más cosas, sin mucha andar ni venir ni nada, sin andar en regresiones ni nada de ese asunto, con esa oración, Dios que todo lo sabe, recorrió esa vida e instantáneamente lo sanó. No tenemos que ir más allá, cuidémonos, porque a veces traemos técnicas del mundo, las cristianizamos y eso es peligroso, ¿sí? Aunque Dios en su misericordia pueda obrar, tenemos que cuidarnos, tenemos que ir conforme a la palabra, pidamos a Él tiene el poder para sanarnos. Y si hubiera alguna opresión demoníaca, simplemente Él tiene el poder para expulsar aquello, quitar esa obra del diablo y listo. Es que nuestro Dios es tan poderoso. Punto número 4, choque emocional o presión. En primera de Pedro 3:6 el apóstol explica que las mujeres cristianas pueden calificarse de hijas de Sara si hacen el bien y no están amedrentadas de ningún temor. La palabra griega traducida como temor tiene un gran abanico de significados. Un léxico la describe como cualquier emoción vehemente, excitación, apasionada. Otro la define tanto como activamente como intimidación o pasivamente como temor. Las mujeres frecuentemente, pero no siempre, tienen defensas emocionales más débiles que los hombres. Están especialmente sujetas al temor. Una mujer dijo que el espíritu de temor había entrado en ella cuando tuvo lugar un aterrorizador accidente de automóvil justo frente de ella. En ese momento, cuando ella presencia
ese accidente, entró en pánico y ahí se aprovechó un espíritu inmundo para oprimirla. Los hombres, así como las mujeres, están sujetos a muchas otras formas de presión emocional. Tanto hombres como las mujeres están sujetos, por ejemplo, a la excitación apasionada del deseo sexual. El rendirse de manera inesperada y no premeditada a tal deseo puede con frecuencia abrir la puerta a un espíritu de lujuria. El entregarse a las fantasías sexuales o asistir programas pornográficos pueden tener el mismo efecto. A veces pasa también que un niño o una persona joven sometida al abuso sexual puede de esa forma, sin darse cuenta, abrirse a un espíritu de lujuria. El demonio no tiene ningún respeto por la inocencia, sino simplemente usa ese momento de debilidad para forzar su camino hacia adentro. Desde ese momento el niño o la persona joven están sujetos a presiones de lujuria. Hermanos, si ustedes supieran, o tal vez sí saben, la cantidad de casos de personas con tendencia homosexual que la causa fue un abuso sexual durante la niñez, un descuido de sus padres, negligencia de sus padres, abuso de confianza hacia un tío, hacia el papá, hacia un amiguito, hacia un primo, un momento de descuido y pasó un abuso sexual. Y a partir de ese momento un espíritu inmundo comienza a atormentar a ese niño al punto, como vimos la vez pasada, en donde la persona llega y se rinde, ya no puede luchar contra los pensamientos de ese espíritu inmundo. Quizás nunca desde que fue abusado voluntariamente ha tenido sexo con otra persona de su eh, igual hombre o mujer. Quizás nunca ha practicado la homosexualidad, lesbianismo, pero ese espíritu inmundo insiste para ver cómo lo empuja y lo empuja y lo empuja hasta que llega un momento en que la resistencia es más débil, se rinde, como vimos la vez pasada, y se dice a sí mismo que se cree homosexual. Y es entonces cuando va al siguiente paso, que es practicar. Satanás se va a encargar de enviar a una persona homosexual cargada también de ese pecado, y esta persona ya cede a la práctica, y entonces es donde el espíritu inmundo ya tiene el derecho y lo sujeta, y comienza la desgracia de esa persona, pero que luego la conciencia se le comienza a cauterizar y se cree que esa es su normalidad, que así fue como nació, porque él comienza a tener recuerdos que desde muy niño él pensaba en eso, a él le gustaban los hombres, le gustaban las mujeres, pero en su memoria quizás no está que cuando era un bebé de 8 meses fue abusado. Entonces él recuerda que toda su vida tenía atracción hacia el mismo sexo. Y él dice, sí, la verdad es que siempre he tenido esto desde niño, desde que nací, va a decir. Pero ese espíritu inmundo tuvo acceso a él desde ese momento en que quebrantaron su sexualidad. Hasta que llega al punto, practicándolo, donde se cree a sí mismo, aprende a vivir en ese estado de esclavitud, entra a un ambiente donde aparentemente es querido, donde se siente aparentemente amado, amada, y entonces cae en esclavitud de ese pecado. Y eso es algo que pasa mucho, pero impresionantemente hay tantos casos. También pasa con la prostitución, ¿verdad? Niñitas o niños que fueron abusados y luego crecen y hay un espíritu inmundo que no los lleva a la homosexualidad, al lesbianismo, pero los empuja a la prostitución. Esa jovencita que fue abusada cuando tenía 3 años, luego empieza a crecer y tiene un deseo, mucho deseo por el sexo y empieza a tener sexo a edades muy jóvenes, muy cortas, ya voluntariamente, y entonces tiene que tener sexo con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y ya es empujada, es esclava. Algunas se vuelven prostitutas pagadas, otras se vuelven prostitutas sin pago,
porque ese deseo está en esa persona por causa de algo. ¿Es inocente por haber sido víctima? No. La Biblia habla de que el que practica el pecado es, no es inocente. Todo aquel que practica el pecado tiene que rendirle cuentas a Dios y es culpable por sus actos. Entonces, es hasta cuando esa persona se arrepiente y le da lugar a Cristo Jesús que le restaure, que comienza a ser libre. Pero aunque la causa, porque hoy la modernidad dice, ¿verdad? Que no, usted no es culpable, no fue culpa suya, a usted lo abusaron, usted solo fue una víctima, entonces le hacen creer a la persona de que no tiene culpa. Pero delante de Dios nosotros somos culpables de nuestros pecados, aunque hayamos sido empujados por alguien más. Individualmente somos culpables y tenemos que rendir cuentas a Dios, y si nos morimos en ese estado de pecado, aunque haya sido por un abuso delante de Dios, somos culpables y vamos a tener una condenación eterna, porque voluntariamente hay un momento donde nosotros decimos sí y empezamos a practicar el pecado. Repito, aunque hayamos sido empujados. Ejemplos. No es solo un repentino impulso emocional que abre la puerta a un demonio, puede ser alguna presión persistente y constante. Un hombre que sin culpa alguna tiene que pasar muchos meses preocupado, sin trabajo, puede empezar a dudar de su capacidad para proveer para su familia. El desánimo puede afectarlo de muchas maneras. Algún comentario sin tacto hecho por su esposa puede provocar una explosión repentina y abrir el camino para que un espíritu inmundo de odio entre a escondidas. O la presión continuada de actividad impuesta le puede abrir casi imperceptiblemente a un oscuro espíritu de depresión o desesperanza. De manera similar, una mujer cuyo marido la menosprecia y la critica continuamente puede finalmente ceder a un espíritu de desesperanza. O una madre que está buscando proteger a su hijo de los peligros, que con frecuencia son más imaginarios que reales, puede proyectar un espíritu de ansiedad en el niño hasta que el espíritu fuerza su entrada y establece morada en el hijo. ¿Cuántos hijos sobreprotegidos por su madre terminan siendo más dañados? Se les hace más daño que bien. Crecen inseguros, llenos de temor, porque la madre, sin darse cuenta, les abrió lugar al temor. Y luego un espíritu inmundo los atormenta y ahora se vuelven esclavos del temor. Si algo vino a hacernos daño, en este caso fue ese asunto de la pandemia. Nos forzaron a tener temor a la muerte. Y por causa de eso nos volvimos esclavos del temor. Yo recuerdo cuando tenía unos meses la pandemia, que de la iglesia de la cual recibimos nuestra cobertura, nuestros pastores empezaron a recolectar comida y a repartir, y yo me di como voluntario con el vehículo nuestro para ir a repartir comida a ciertos lugares. Y yo llegaba a casas de cristianos donde envueltos y casi que con guantes me extendían la mano para agarrar la bolsa, y yo veía en sus ojos terror, veía temor. Era tanto el temor que yo veía en sus ojos, y eso fue culpa de el sistema. Entramos en una circunstancia donde aparentemente no, donde la vida estuvo en riesgo, y como nosotros no nos refugiamos en el Señor, espíritus de temor empezaron a aprovecharse de la circunstancia y empezaron a atormentar a la gente, al punto de que la gente ya no quería salir, no quería tocar y quisieron volvernos esclavos. Recuerden, el diablo anda como león rugiente y se aprovecha de circunstancias en las cuales nosotros le abrimos puertas al temor para oprimirnos. Y todavía hay muchos con secuelas de esos, donde no han recuperado su libertad, porque quedaron presa de un espíritu de temor. A raíz de las circunstancias, ya pasó, ya ahora ya no se oye nada, casi nada de eso, y vacunas y de todo, pero la persona quedó esclava de ese temor. ¿Por qué? Porque se abrió un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza en el Señor. Cuando recién, no, a ver, cuando en el año en que empezó, cuando llevaba como 6 meses, mi esposa y yo tenemos que viajar mucho desde nuestro lugar hacia San José, y a mí de repente empezó a entrarme en temor, porque teníamos que ir a un lugar, a una zona médica,
y teníamos que entrar y pues en aquel momento uno empezó a satanizar, ¿verdad? Los hospitales, no quería poner un pie en los hospitales porque hospital era sinónimo de COVID. Y nosotros teníamos que entrar a una zona ahí médica también, cerca de un hospital de los principales en San José, y yo empecé a tener temor, porque yo dije, aquí sí, estoy sirviéndome en bandeja de plata para que me infecte. Pero recuerdo que hubo una escena que me abrió los ojos. Sucede que teníamos que estar llevando papeles de aquí, de allá, y llegamos a un lugar donde una mujer tenía que recibir los papeles de mi esposa. Y recuerdo que lo normal era que se abriera la puerta y usted entraba y allá estaba un escritorio donde estaba la persona sentada, con careta, con guantes y todo, pero al menos podías entrar. Pero llegamos a un lugar donde había una mujer que en la puerta puso un escritorio, o sea, no podías entrar. Al fondo estaba otro escritorio y ella estaba sentada ella, como a 3 4 metros de la entrada. Entonces no te dejaba ni siquiera entrar. Y yo recuerdo que mi esposa llega y la mujer empezó casi que a gritar, empezó a maltratarla a mi esposa. No quería ni siquiera recibir, mi esposa le pidió un lapicero y no quería dárselo. Y al final prácticamente se lo tiró y le dijo que se lo llevara. Y ella usó palabras muy fuertes e hirió a mi esposa. Cuando yo escucho aquello, yo estaba a unos metros, me acerco, ¿verdad? Para ver qué era la cosa. Y cuando yo vi a esa mujer, vi sus ojos y lo que vi fue terror, miedo, pero un miedo como el que yo nunca había visto antes. Ya mi esposa hizo lo que tenía que hacer y ella se sentía muy mal, ya me voy con ella. Y ella no tenía temor del COVID ni nada. Ella se sintió maltratada por lo que esa mujer le dijo, la maltrató con palabras, yo la abracé. Pero ahí Dios me dio una lección, me dice el Señor, así claro. Jonathan, ¿vistes el temor que había en los ojos de esa mujer? Ella tiene miedo a morir y por eso pasó todo lo que pasó. Su temor la llevó a maltratar a tu esposa, pero es que ella no me conoce. Y después me dice estas palabras que fueron las que me atravesaron. Pero tú sí me conoces, mi espíritu está en ti y tú no tienes que tener miedo. Esas palabras me bastaron, yo me quebranté, pero porque sentí pena, vergüenza de mi actitud, de andar con temor. Y esa mujer tenía terror, yo la vi a ella en una jaula de miedos, literalmente, por el miedo a la muerte que todos los medios nos infundieron y de verdad la gente se murió. Pero me dice el Espíritu Santo, tú no tienes derecho a temer porque si tú temes estás diciendo que no confías en mí y yo soy tu Dios. Sea para vida o sea para muerte, yo soy tu Dios. Y pum, fue como que me dio una cachetada, me hizo reaccionar y se fue el temor, pero se fue. ¿Por qué? Porque el medio nos empuja, nos presiona, como vimos ahí, y cuando nosotros cedemos a la presión es que un espíritu viene y nos atormenta. Y si Dios no hubiera tratado conmigo, probablemente yo me hubiera abierto a ese espíritu de temor y me hubiera atormentado. Porque en mi familia hay esta tendencia al temor. Y Dios trató conmigo, ya yo agarré a mi esposa, ¿verdad? Le dije lo que el Espíritu Santo me había dicho, que ella estaba hablando así, pero era porque ella estaba siendo presa del temor, que la entendiéramos, que ella no tiene a Cristo, y ya empezamos a hablar y todo, ya, ¿verdad? Mi esposa se tranquilizó, pero yo me fui con una gran lección y a partir de ahí se fue el miedo al COVID. De hecho, 5 meses después nos enfermamos, 15 días encerrados en la casa en diciembre y no nos murimos. Pero ya para entonces ya Dios había trabajado conmigo. Pero hay muchas personas, cristianos, que lamentablemente no pudieron superar esto y fueron esclavos del temor y aún hoy todavía hay secuelas de eso. Porque nosotros, por eso cuando el Señor siempre en su palabra nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas por esto, no temas. Se le apareció un ángel y le decía, no temas porque Dios, no temas. Siempre las palabras que van delante es no temas, porque somos dados al temor. Y la cura, el antídoto es confiar en Él. La confianza, el conocer quién es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra para conocer quién es nuestro Dios. Y no es que nos vamos a volver inmunes. Vea, yo un cristiano maduro de 20 y resto de años de cristianismo y empecé a entrar en temor. Dios tuvo que hablarme.
Por eso es importante, no es que somos perfectos, pero tener una comunión con Dios nos va a ayudar a que cuando nuestra humanidad nos quiera gobernar, que es normal que lloremos, que es normal que tengamos temor, es normal que nos preocupemos, pero una comunión íntima con Dios va a hacer que cuando nuestra humanidad quiera gobernarnos, ¡boom! El Espíritu Santo y la palabra nos fortalece y entonces agarramos fuerza. ¿Verdad? Porque no es que somos robots, que nunca nos va a dar miedo, que nunca, no es eso lo que estoy diciendo, es que no podemos permanecer en esa situación. Recuerden, Efesios 4, bueno, llega el enojo, pero ¿qué nos dicen? Que no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, es normal que nos enojemos, pero no podemos vivir gobernados por el enojo, porque el enojo da lugar al diablo, cuando ya nosotros lo abrazamos y ya perdura en nosotros, le da lugar al diablo. Pero no quiere decir que nunca nos vamos a enojar, somos seres humanos. Pero la ausencia de una comunión con Dios, con su palabra, es la que le da pie a que los espíritus inmundos trabajen en nosotros cuando permanecemos en un estado de desobediencia o de rebelión o de desconfianza. ¿Ok? Tenemos entonces el quinto y último, actos o hábitos pecaminosos, que eso es casi que lo más común y lo que más hemos escuchado. Algunas veces un único y decisivo acto puede abrir el camino a un demonio, y eso es verdad. Tenemos el caso de Efesios, repito, el odio da lugar al diablo. Caso de Ananías, la avaricia, mentira, dio lugar al diablo. Un acto voluntario y premeditado da lugar al diablo. La decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús fue un acto como ese. Cuando salió de la última cena con esta intención, Lucas registra, y entró Satanás en Judas. Bueno, Judas era inconverso, pero el hecho es que la decisión voluntaria de Judas le dio lugar al diablo. El mismo Judas abrió la puerta que no pudo luego cerrar. Acciones mucho menos atroces pueden abrir la puerta a un demonio. Tenemos otro testimonio. Don Basham, una vez estaba, Don Basham, es el nombre, Don. Una vez estaba orando por una mujer que necesitaba liberación de un espíritu de lujuria. Cuando Don ordenó al demonio que saliera de ella, él contestó. Sí, los demonios hablan a través de la gente. Recuerden el caso del endemoniado Gadareno. Cuando le ordenó al demonio que saliera, él contestó. Ella me invitó a entrar. Escuchen, el demonio está hablando a través de la mujer y le dice, ella me invitó a entrar. ¿Cuándo lo hizo? Preguntó Don. Cuando fue a aquella película de sexo sucio. La mujer voluntariamente se puso a ver una película de sexo, inmoralidades sexuales, y en ese momento el espíritu inmundo tuvo acceso a ella para oprimirla. Contestó el demonio. La mujer tenía que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados antes de que el demonio pudiese ser compelido o expulsado de dejarla. Precisamos recordar que Satanás es un experto en leyes. Cuando un acto pecaminoso ha abierto el camino para un demonio, no se irá hasta que el acto pecaminoso haya sido confesado y cancelado por el perdón de Dios. Cualquier acto deliberado para obrar mal puede abrir el camino para un demonio. Y tenemos ahí un recuadro de Proverbios 28:13. Asegúrate de no permitirle ningún pecado voluntario, de no permitirte ningún pecado voluntario. Confiesa al Señor para que seas libre. Proverbio 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparte, haya misericordia. Pero que el que persiste en el pecado va a tener las consecuencias de él. Y en este momento yo quiero hacer una pausa para que usted haga memoria de si usted voluntariamente ha practicado algún pecado, que usted sabiendo que lo es, aún así lo practicó. Si usted no se ha arrepentido de ese pecado, el Señor va a permitir o permite por causa de nuestra rebelión
que espíritus inmundos nos atormenten. No vivan más con ese pecado. A veces el mismo diablo nos engaña y nos hace creer que porque somos cristianos maduros no pasa nada. Podemos ver esa pornografía, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos coquetear con otra persona estando ya casados y que no va a pasar nada. Y recuerden que el diablo es un mentiroso. Nos pone en bandeja de plata para que caigamos y después nos hace creer que no pasa nada, pero después cuando viene la ruina, él mismo se encarga de destruirnos. Muchos actos como esos son posibles. Decir una mentira predeterminada, por ejemplo, o robar en una tienda y aún copiar. Una vez más, puede no ser un único acto que abre la puerta, puede bien ser una práctica deliberada y persistente de un acto pecaminoso que eventualmente llega a ser un hábito. Pecados secretos como la masturbación repetida o la fornicación o la pornografía casi inevitablemente abren el camino para los demonios. Una mujer que era prostituta, cuando cuenta cómo fue que ella cayó en la prostitución, fue que de jovencita se puso a ver una película de pornografía y dice que ella sintió como algo le saltó de la pantalla y ella sintió como un fuego que la quemó y a partir de ahí empezó a tener una tendencia al sexo y terminó convirtiéndose en una prostituta porque voluntariamente se abrió. Satanás no juega con nosotros, mis hermanos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no juega, él no juega. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. El motivo por el que nosotros nos abstenemos de pecar no es por miedo al diablo. ¿Sí? Yo quiero que usted tenga claro eso. Aunque hay consecuencias, aunque le abrimos puerta a los demonios y aunque ellos son dañinos y hacen mucho destrozos, el principal motivo por el que nosotros debemos de abstenernos de pecar es por amor a nuestro Dios. Porque Él dio su vida en la cruz, porque Él lo dio todo para redimirnos. Y no es justo que si Él hizo tanto para liberarnos de la esclavitud del pecado y de una muerte eterna, nosotros sigamos jugueteando, coqueteando con el pecado. El primer motivo por el cual nosotros debemos de abstenernos de pecar es porque amamos a nuestro Dios. Lo amamos tanto que primeramente, antes de hacer algo malo, recordamos lo que Él hizo y lo mucho que nos ha amado. Y por ese amor deberíamos nosotros de abstenernos de pecar. ¿Sí? La motivación no debe ser temor al diablo. La motivación debe ser amor y temor de Dios. Y cuando digo temor, es el hecho de que Él merece nuestro respeto. Y Él nos ha amado tanto que nos dio su Hijo. Y ese amor debe de hacernos consagrarnos y santificarnos para Él. Para finalizar, haciendo que Jesús sea el Señor. Estos ejemplos ilustran algunas de las maneras en que se puede ser expuestos a la influencia demoníaca. Tenemos que recordar también que los demonios son extremadamente persistentes. Un demonio puede ser echado fuera, pero todavía intenta forzar su entrada otra vez. Y ahí tenemos el caso de Mateo 12, 43, 45, donde nos dice que un demonio sale, va a lugares desiertos buscando como descanso y no lo encuentra y vuelve y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y él viene a ver si encuentra oportunidad nuevamente. Por eso, siempre que uno es liberado de una opresión demoníaca, téngalo por seguro que 15 días, 22 días o un mes después, usted va a volver a sentir esa tentación, esa opresión. Ya no tiene poder sobre ti porque ya fue expulsado, pero va a intentar. Fue lo que yo le dije la vez pasada a una hermana, ¿se acuerdan? Cuando fue ministrada y el Señor la liberó. Puede que otra vez vayas a tener la tentación de que sientes que otra vez el dolor vuelve. No, tienes que tener fe. Porque si dudas, otra vez, por causa de la duda, el espíritu inmundo va a volver a oprimirte. Porque ellos vuelven a ver si encuentran duda, a ver si encuentran a la persona en pecado y entonces vuelven otra vez a oprimir. Por eso es importante, lo que ya les dije, no simplemente ministrar liberación a alguien, sino primero enseñarles la palabra, a depender de Dios y a tener un hábito de búsqueda, para que cuando sean libres ya tengan la madurez y la firmeza de mantenerse firmes y cuando el espíritu inmundo vuelva, no encuentre lugar
para oprimir. El espíritu inmundo retorna a su casa, entre comillas, es decir, la persona que anteriormente ocupaba, y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Luego toma consigo otros 7 espíritus peores que él, vuelve a entrar en la casa con ellos y lo ocupa una vez más. Es un error ministrar liberación a alguien si todavía no se ha entregado a Jesús. O ministrar liberación y no llevarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ocupa una casa, un cuerpo, una vida. Y si Cristo no ocupa ese lugar, esa persona no va a tener defensa. La próxima vez que el espíritu inmundo regrese, al no encontrar a Cristo morando ahí, porque la persona, ya se sintió bien, gloria a Dios, soy libre, ya no necesito a Jesús, ya tengo paz, error. Por eso primero tenemos que guiar a las personas a Cristo, asegurarnos de que se entreguen a Jesús, para que una vez que la administración llegue, muchas veces con solo entregarse a Jesús y arrepentirse de sus pecados, los espíritus inmundos se van. Pero por algún motivo hay veces que la persona se entrega a Jesús y necesita ministración. Pero bueno, para eso dejó el Señor en el cuerpo de la iglesia dones para ayudarnos. Y a veces necesitamos ministrar liberación. Porque tal vez la persona no tiene la suficiente madurez, no tiene la suficiente fe. Se entrega a Jesús, pero necesita ser instruida, necesita ser ayudada. Pero es importante que primero esa persona se haya rendido a Cristo. Luego cuando le ministramos liberación y aquella opresión se va, tenemos que enseñarle a permanecer firme en la fe, a entender quién es Jesús. Porque mucha gente es cristiana, pero le tiene más miedo al diablo y cree que el diablo es mayor que Jesús. El espíritu inmundo llega y se llena de miedo. El espíritu inmundo llega y se llena de temor. Y aunque tiene a Jesús, se abre al temor y el espíritu inmundo la vuelve a oprimir. Hay que entender y enseñar a la persona quién es Cristo Jesús, lo grande que Él es. Por eso es importante ver en la Biblia cómo Él derrotaba a todo demonio con el que se encontraba. Para que así la persona, cuando la tentación, la opresión vuelva, recuerde que no tiene que tener miedo porque ya Cristo Jesús es su Señor. Eso es fe. Y al mantenerse en fe, el espíritu inmundo molesta por un tiempo y luego se va. Porque se da cuenta de que ya esa casa está ocupada y la persona sabe que está ocupada. Tiene la fe en su Señor. Cuando una persona se compromete con Jesús como su Señor, puede buscar a Jesús como la fuente de poder sobrenatural para mantenerse fuera de los demonios. Pero sin Jesús como Señor, no tiene la fuerza para proteger su casa. Cuando el demonio le ataca, puede romper con rapidez su resistencia ineficaz. Luego, cuando el demonio vuelve a entrar, trae consigo otros 7 demonios, cada uno peor que el mismo, y la persona está en un estado peor que el que estaba antes, valga la redundancia. Y ahí viene una pregunta, ¿es Jesucristo el dueño y habitante de tu casa? Me refiero a tu vida. ¿Es Jesucristo tu dueño y Señor? Debes de estar muy seguro de que ya has nacido de nuevo y de que Cristo Jesús es tu Señor y tu dueño, porque Él es el único que tiene el poder de protegernos de toda influencia demoníaca. ¿Sí? Resumen, muchas de las opresiones u obras demoníacas que nos acosan desde la niñez quedan destruidas en el momento en que nos entregamos a Cristo, pero luego ese mismo espíritu puede oprimirnos a nivel de nuestra mente para intentar tener influencia sobre nosotros si llevamos a la práctica esos pensamientos. No nos demos por vencidos con pensamientos que el enemigo nos pone, porque él busca que nosotros los llevemos a la práctica para así tener influencia sobre nosotros. Es de vital importancia cuidar nuestros pensamientos, ya que es ahí donde el enemigo nos atacará para buscar debilitarnos y así tener influencia en nuestras vidas, pero tenemos la palabra de Dios, la oración y la llenura del Espíritu Santo como armas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, bíblicamente cómo los espíritus inmundos pueden acceder a oprimirnos, Señor. Pero tú nos enseñas con tu palabra para que caminemos como sabios y no como necios, para que seamos libres y para que sobre todo seamos cuidadosos, protectores de nuestros hijos, de nuestro hogar. Señor, yo te pido
que escudriñe nuestros corazones. Dígale al Señor conmigo, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algún pecado no confesado en mí, Señor, mediante el cual yo le esté abriendo puerta a algún espíritu inmundo, yo te pido que me lo muestres, porque yo no quiero tener parte con los demonios, ni quiero que ellos tengan parte conmigo. Señor, te pido que me escudriñes y me muestres, Señor, si de alguna manera, Señor, yo le he abierto puerta al enemigo, Señor. Muéstramelo, Espíritu Santo, escudriñame y examíname, Señor. Dígale, Señor, también te pido, si algo a lo largo de mi vida, aún desde mi niñez, Señor, se le abrió una puerta al enemigo y hasta hoy yo soy oprimido o oprimida, si hay temores, ansiedades, depresiones, influencias, impulsos que no son naturales, sino que son producidos por una opresión demoníaca y que me ha acompañado por tanto tiempo que ya yo lo veo como normal, pero no es normal. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que conoces todo sobre mí, dígale, Señor, ven, sáname. Ve a ese momento donde esa puerta se abrió, donde yo era inocente, Señor, donde yo no tenía la fortaleza para resistir y te pido que me sanes y me hagas libre. Señor, si hay, dígale, Señor, si hay algún espíritu inmundo trabajando en mí, oprimiéndome, Señor, yo ahora soy completamente tuya, tuyo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño y te pido que me hagas libre de toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Y ahora yo vengo orando a favor de mis hermanos, ordenando todo espíritu inmundo que ha estado operando para oprimir. En el nombre de Cristo te ordeno, espíritu inmundo, que dejes de operar, que ceses tus maquinaciones ahora y te largues en el nombre todopoderoso de Jesucristo, quien te derrotó en la cruz del Calvario. Espíritus de opresión, espíritus de homosexualidad, espíritu de lesbianismo, espíritus que traen opresión, depresión, tristeza, deseos de suicidio, en el nombre de Cristo, espíritus inmundos que oprimen cualquier área de la mente, les ordeno, cesen ahora. Dejen a mis hermanos y lárguense en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Váyanse de sus vidas, suelten sus mentes, fuera de sus hogares, ahora y no regresen. En el nombre de Jesucristo se los ordeno. Todo espíritu inmundo que viene a oprimir con pensamientos de ansiedad, de temor, de soledad, de insatisfacción, de homosexualidad, todo espíritu inmundo que viene a oprimir con deseos de muerte, de demencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno, espíritu inmundo, vete de nosotros ahora. Tome usted autoridad, mi hermano, mi hermana, y también, si el Espíritu Santo le pone algo, si en este momento le recuerda algo, que usted constantemente entra en depresión, en tristeza, en enojo, en amargura, en deseos de quitarse la vida, en pensamientos homosexuales, yo le pido que usted ahí en este momento tome autoridad, la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús, y le ordene a ese espíritu inmundo que se largue de tu vida. Si sabes que tienes que confesar algún pecado porque te abriste a ver pornografía o a hacer algo incorrecto, primero arrepiéntete, dile al Señor que te perdone. El Señor es fiel y justo para perdonarte. Y después, si hay algo en ti que no es natural, enfermedades, pensamientos, cosas que tú sabes a la luz de lo que hemos visto que no es natural, yo le pido que usted en este momento tome la autoridad que tiene en Cristo Jesús como Hijo de Dios y le diga a ese espíritu inmundo, dígale, espíritu inmundo, tú que me oprimes con depresión o con tristeza o con ansiedad o con homosexualidad o sea lo que sea, dile, espíritu inmundo, te ordeno, dígale así, esto es por fe y es en el nombre de Jesús, mi hermano, dígale, te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes de operar contra mí y que te vayas ahora. Dile, ya has sido expuesto y ahora te ordeno en el nombre de Cristo que te largues. Te prohíbo seguir oprimiéndome en el nombre de Jesucristo. No es en mi autoridad, sino en la autoridad de Cristo quien te derrotó en la cruz del Calvario.
quien te expuso, quien te despojó, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dile, vete, lárgate de mi vida, dígale, lárgate de mi familia. Si usted ha visto que ha estado oprimiendo a un hijo, a una hija suya, con ira, con depresión, con tristeza, con ansiedad, con deseos de muerte, háblele también, porque los hijos suyos están bajo su autoridad. Dile, espíritu inmundo, te prohíbo seguir oprimiendo a mi hijo o a mi hija. Dile, te ordeno que te largues y dejes de operar en contra de mi hija ahora. Vete en el nombre de Jesucristo, te lo ordeno. Vamos, hermano, use su autoridad, use la fe, la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús, todo lo que hemos visto hasta aquí. Así que ya sea para su propia vida o ya sea para un hijo suyo, use esa autoridad ahora. En el nombre de Cristo, los espíritus inmundos tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús. Es por la autoridad de Jesús, es por los méritos de Jesús, no es por lo que usted ha hecho. Hermanos, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenga la fe en Cristo y la autoridad que Él le ha dado. Y dígale, en el nombre de Jesucristo te ordeno, vete. Si constantemente usted es atormentado mediante duerme, porque no puede dormir en paz, porque tiene pensamientos de demencia, porque es visitado mientras duerme con pensamientos inmorales, con pensamientos de persecución, dile, espíritu inmundo, te prohíbo seguir perturbándome durante la noche. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te largas y te prohíbo acercarte a mi vida y a mi casa. Vete en el nombre de Jesucristo. Vete en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que se rompen las fortalezas demoníacas. Es en el nombre de Jesucristo que se rompen las fortalezas demoníacas. Es en el nombre de Jesucristo que caen los argumentos. Es en el nombre de Jesucristo, oh Espíritu Santo. Recorre cada hogar, cada corazón, saca toda obra del diablo, corre el velo, todo lo que el diablo ha estado haciendo en secreto. Yo te pido que en esta hora tú lo saques a la luz y que hagas huir a esos espíritus inmundos. Átalos para que salgan sin violencia, sin hacerle daño a mis hermanos y expúlsalos en el nombre de Jesucristo, oh Espíritu de Dios, fuera de ellos, fuera de sus vidas, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.